Primero de todo quiero agradecer la invitación, es para mí realmente un honor estar aquí. Tuve la oportunidad de vivir en mi infancia aquí en Barranquilla, entonces tengo muy buenos recuerdos y posteriormente pues también hice mi pregrado en la Universidad de Cartagena, entonces en parte me siento como en casa también y por eso es mucho más gratificante poder estar aquí compartiendo algunas cosas de las que hoy hacemos aquí con ustedes. Vamos a hablar un poquito de ultrasonido en el paciente con trauma. Es un tema bastante grande. Vamos a tratar de cumplir con el tiempo asignado. Básicamente, para ajustar un poco el ultrasonido a la parte del manejo del trauma actualmente, pues vamos a ajustarlo un poco a la ABCD, asociando en la parte de ecografía, que anteriormente se usaba mucho para la parte abdominal, pero que ha ido creciendo en sus aplicaciones a otros segmentos corporales. La asignación de la charla era el ultrasonido vino para quedarse y no es nada más que lo que decía el doctor Ian Donald, ginecólogo y uno de los líderes del ultrasonido clínico. Era un ginecólogo que en la Segunda Guerra Mundial aprendió un poco sobre lo que se hacía en ese momento de ultrasonido, después se convirtió en el padre del ultrasonido clínico y el ultrasonido ginecológico. Él publica en Lancet en 1954 un paper donde habla sobre el ultrasonido para las masas pulsadas abdominales, el ultrasonido pulsado para las masas abdominales en pacientes embarazadas, que probablemente es el primer artículo en Lancet que habla sobre ultrasonido clínico. Y esta era una frase de él, ¿no? No hay vuelta atrás. Una vez que uno aprende a usar el ultrasonido, se da cuenta de sus beneficios y es muy poco probable que uno deje de usarlo para evaluar a los pacientes. Bueno, ya hemos hablado, o se ha hablado en estas charlas, en estas conferencias desde ayer, que el trauma es una epidemia, ¿no? Es una epidemia que ataca a la población joven, que la mata o la deja discapacitada, que acaba con su vida productiva, que son sujetos que no estaban enfermos y que de un momento a otro salen y mueren o quedan con secuelas bien importantes. En Colombia no es diferente. En algunas regiones es la principal causa de muerte. No hay un comportamiento homogéneo, no en todas las regiones del país la principal causa es el trauma de muerte. En otras sí. No en todas las partes de una misma ciudad se comporta igual, ustedes lo saben, y no en todos los días de la semana. Lo que sí sabemos es que en Colombia el trauma es bien importante. Para nosotros que trabajamos en urgencias, los emergenciólogos, es un poquito complejo además porque creemos nosotros que atendemos más urgencias que en otros países. Por eso hicimos hace un tiempo un estudio que era un estudio cross-sectional para mirar qué tan frecuentes eran nuestras urgencias en Bogotá y pues encuestamos al 80% de los servicios de urgencias de Bogotá y encontramos que teníamos 569 visitas por 1000 habitantes, ¿sí? Lo cual superaba todos los registros de esa misma herramienta que se llama NEDI en el resto del mundo. Entonces, no es solo que en las noticias exageren, es que atendemos más urgencias que en la mayor parte del mundo y pues gran parte de esas urgencias son trauma. Obviamente no todos son traumas severos, pero sí es una gran proporción de lo que vemos. En Bogotá el trauma no se canaliza en un hospital específico, lo cual hace más complejo el asunto, ¿no? Porque eso quiere decir que en muchos centros recibimos trauma, pero no estamos acostumbrados a recibir todo el tiempo trauma, lo cual hace más difícil su manejo y de pronto el pronóstico no es tan bueno. Cuando me estaba formando como residente de medicina de emergencias, como especialista, en el Universitario del Valle era muy claro, ¿no? O sea, llegaba mucho trauma todo el tiempo, las normas eran claras, no sabía qué hacer, pero no funciona así cuando no es un centro de trauma, es un poco diferente. Bueno, vamos a tratar de usar un par de ejemplos del día a día, ¿no? Una paciente que un bus la atropella, la golpea un poco, está consciente, tuvo un accidente vehicular como peatón, tiene disnea pero no puede completar frases después del accidente. La residente dice que la auscultación torácica es normal. La del interno dice, creo que el lado derecho no ventila bien. La del internista dice, ambos emitoras están hipoventilados, tiene roncus, tiene una EPOC. Es complejo, ¿no? Eso pasa todos los días, ¿no? Traté de
Recordé un caso también de una residente que rotó conmigo, una anestesióloga, residente de anestesia que rotó hace poco conmigo. Ella le llega un paciente estable con una área precordial, 3 de la mañana. El residente de cirugía le dice a la residente nuestra: vamos a pasar una paciente para ventana pericárdica, tiene los ruidos cardíacos como velados y la placa no me gusta. El anestesiólogo le dice al residente: yo oigo los ruidos cardíacos bien, ¿ya le hiciste una ecografía cardíaca? Y el residente de cirugía dice: no está el ecocardiografista y nosotros no hacemos ecocardiografías. Esta persona ya había rotado en eco, pero no tenía eco en quirófano, estaba en urgencias, ya venía de urgencias, pero no le hicieron eso, ¿no? Entonces esta mujer estaba muy frustrada, ¿no? Porque ya era en la semana el tercero que pasaba en la ventana a las 3 de la mañana y que era negativa, ¿sí? Entonces, y ella sabía usar la herramienta, pero el de cirugía no, todavía vemos eso. Ese es el día a día de nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué uno no sabe muy bien qué pasa con la placa y el otro dice que le parece que una cosa y el otro dice que otra, o que oculta algo o no? Vamos a ver qué se ha investigado de eso. En esta publicación, que básicamente es un libro de examen físico basado en la evidencia, vemos cuál es la correlación entre observadores cuando buscan signos auscultatorios en un paciente. Aquí están las equivalencias, ¿no? No tendrá una buena correlación mayor de 0.6. Miremos las correlaciones. Las correlaciones en general, cuando dos personas auscultan a la misma persona, son malas. Uno dice que tiene y otro dice que no tiene. Uno ausculta sibilancias, el otro no. Uno dice que está actores y el otro dice no. Y eso es lo que pasa en el día a día. Y en estos estudios generalmente no hay internos ni residentes, sino especialistas. Pero entonces nos queda la placa, ¿cierto? La radiografía, la auscultación puede que tenga más variable porque el oído falla a veces, pero vamos a ver qué pasa con la placa. Resulta que en esta publicación de Lancet también entonces mira algunos métodos diagnósticos y vamos a ver la sensibilidad y la especificidad que tiene la placa para todas esas enfermedades pulmonares. Encontramos que la especificidad es más o menos buena, es decir, cuando el paciente tiene algo y yo veo la placa que una neumonía o un neumotórax, pues lo tiene, eso no tiene pierde. Pero cuando creo que tiene eso y veo una placa que me parece normal, miren las sensibilidades. La mayor parte de ellas inferiores al 50%, algunos incluso menores del 10%. Quiere decir que la placa es muy buena para confirmar, pero para decir que no tiene una enfermedad es otra cosa. Por ejemplo, un trauma. ¿Cuántas veces escuchamos que creo que tiene un neumotórax, pero no se ve en la placa, tomémosla en 6 horas, ¿no? O sea, esperemos que esté la enfermedad más avanzada y ahí la tratamos de descartar. Y eso es el problema que tiene la placa. O sea, parece que es una herramienta difícil de interpretar. Bueno, pero entonces nos queda, pues difícil de interpretar, pero están los radiólogos, ¿cierto? El radiólogo nos puede ayudar a leerla. En este estudio nos muestra cuántos especialistas en Colombia hay por 100.000 habitantes para el 2011. Y tenemos que hay 2 radiólogos por cada 100.000 habitantes. Entonces sí, puede que el radiólogo nos pueda ayudar, pero son muy poquitos. Entonces probablemente le toque en el sitio donde no hay radiólogo en ese momento, en ese turno, ¿sí? Entonces ahí, pues, bueno, pero digamos que sí hay radiólogo. Digamos que tenemos el radiólogo y nos va a ayudar con esa plaga que pues es difícil de interpretar. Algunos estudios como este muestran que la correlación interobservador, cuando se comparan 2 radiólogos mirando la misma placa, en la mayor parte de las casos no llega a un índice kappa mayor de 0.6, sino incluso más bajo. Es decir, que incluso la misma placa, cuando no es obvia, ¿sí?, de una enfermedad, y lo ven 2 radiólogos, los 2 radiólogos van a decir algo diferente. Entonces probablemente no sea problema de un especialista ni de la placa, sino que la herramienta no es la mejor, ¿sí? Y eso lo sabemos, por eso existe el TAC, ¿no? Porque pues, si la placa fuera tan buena, no necesitaríamos TAC para los pacientes. Pero entonces, si el ultrasonido en trauma en Colombia, ¿quién debe usar eso? ¿Quién hace ecografías? ¿Sí? El radiólogo no está. Se dan los emergenciólogos, no existimos estadísticamente, somos muy poquitos, ¿sí? Los anestesiólogos pues, están en quirófano, ¿cierto? Gran parte del tiempo. Los internistas, no sé, ¿sí? Los cirujanos, pues no está incluido todavía la formación de ultrasonido en sus currículos en la mayor parte de los programas, ¿sí? Casi que es excepcional. ¿Quién sabe usarlo? Es complicado. Bueno, y esta otra pregunta, ¿hay ecógrafos por lo menos? Porque pues sí, usted puede saber, hacer el curso, no sé qué, y vaya allá y ¿con qué le va a hacer la ecografía? Con el fonendo no se puede, ¿cierto? Entonces es complicado.
Nosotros tratamos en el 2014 de mirar a ver cuál era el estado del ultrasonido para los residentes de medicina de emergencia en los programas que hay en Colombia, ¿sí? Que eran pocos en ese momento, todavía siguen siendo pocos. Encontramos que había unas limitaciones, unas barreras. Barreras, pocos, la mayor parte, el 99% sí estaban interesados, pero no habían profesores, éramos muy poquitos los profesores de ultrasonido. No había máquinas en el 60% de los programas. Pues no había incentivo económico para eso, que eso no parece ser una barrera grande, y pues tiempo limitado tampoco, porque ni siquiera habían los espacios en los currículos de medicina. Y eso es lo que la gente, si había hecho algo, había hecho algo de FAS, 20% de los residentes habían hecho algo de FAS y de ahí para abajo pues no sabían hacer mucho con ultrasonido, ¿sí? Pero tampoco tenían las máquinas, entonces no era mucho problema. Cambiamos eso y lo que hicimos que la mayor parte de estos son los programas de medicina de emergencias que hay en el país, en la mayor parte de los programas pusimos una rotación obligatoria de ultrasonido. En estas universidades no están, pero en el resto de universidades sí hay una rotación. ¿Por qué pusimos una rotación obligatoria? Porque normativamente en Colombia pueden hacer ultrasonido aquellas personas que han recibido durante su formación postgradual instrucción o formación en el uso de ultrasonido para el uso específico de su especialidad, legalmente. Y los que no entran ahí. O que demuestren formación posterior a su formación de posgrado, pero no dice cómo. Entonces queríamos solucionar de aquí en adelante. O sea, todos los que salgan graduados por lo menos en este programa pueden usar ultrasonido porque cumple con la normatividad legal en Colombia. Y ahí, en charlas que hemos tenido con la Sociedad de Anestesiología y con otras sociedades, es como el camino. O sea, hay que empezar a solucionar de adelante y después miramos qué hacemos con los que hace graduador y no recibieron la formación. Y anteriormente, cuando yo empecé, yo era, pues digamos, en mi hospital, el único que tenía para emergencias un ecógrafo. Después apareció una institución en Cali y otra en Medellín, pero hoy en día, podemos decir, esto es de hace 2 meses, estos son las clínicas en Colombia, los hospitales que tienen ultrasonido, una máquina exclusiva o compartida en urgencias. Entonces, hemos podido cambiar en parte esa pésima panorama que teníamos hace 2 años, básicamente, 2, 3 años. Bueno, pero bueno, ahora sí trauma. Entonces, listo, ya sabemos que tenemos que conseguir máquinas, que tenemos que ajustar los currículos, que tenemos que hacer una buena formación, ¿sí? Pero ¿cómo usamos eso? Entonces hay cosas comunes y hay cosas no tan comunes. Vía aérea. Entonces resulta que ahora salió la moda que pues ahora sí es que se puede usar la ecografía para la vía aérea, ¿sí? Pues uno dice, bueno, sobre todo para la verificación de la intubación. Eso parece pues poco tirado a los cabellos, ¿no? Porque pues para eso está la canografía y eso. El problema es que en urgencias no hay mucha canografía, ¿no? Entonces básicamente la auscultación que tiene, ya vieron que tan buena es auscultarnos los pacientes, ¿no? Uno dice que está bien intubado, el otro dice que no. Y digamos que en urgencias trabaja mucha gente que no tiene ningún tipo de formación más allá de su pregrado. Pero ¿cómo se hace esto? Cuando ustedes le ponen el transductor en la base del cuello van a ver aquí la tráquea, aquí abajito, si está más hacia el lado izquierdo del cuello, van a ver el esófago, que es esta cosa que está acá, y después más lateral los vasos del cuello, que es la carótida, y aquí la yugular está colapsada. Esa es la configuración normal de la vía aérea, ¿cierto? Ahí. ¿Por qué es importante ver el esófago? Porque el principal signo para saber si una persona está entubada o no por ultrasonido es que esta parte que es el esófago no se vuelva una mancha negra que coja hacia abajo, ¿sí? Una sombra acústica. Aquí en la tráquea uno ve que se ve la parte del cartílago y acá abajo no se ve nada porque el aire no deja pasar el sonido, entonces por eso no se ve imagen. Aquí sí porque el esófago no tiene nada por dentro, pero si meto algo en el esófago se va a volver como esto. Esa es la lógica más importante del uso del ultrasonido para el manejo de la vía aérea, la confirmación. Entubaron al paciente y apareció otra mancha aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que está la tráquea, pero el tubo se lo metieron fue en el esófago. Entonces cuando vemos eso, ya sabemos que está mal entubado. Esa es la forma como se usa un ecógrafo para eso. Hay otros signos, por ejemplo este que ven acá, que se vea una doble línea, que es básicamente ver el tubo en la tráquea, pero es menos frecuente verlo. Sí, lo más frecuente es lo anterior. Así es como se usa. Hay más signos, pero realmente es como se usa para eso. Es algo simple, es algo que se usa. Algunos dicen que, por ejemplo, un paciente en paro y eso, que donde la curva CO2 inicialmente puede que no le ayude mucho para mirar si está entubado o no, este puede ser una buena confirmación, pero sigue siendo el gol estándar del CO2. Bueno, hay otros que dicen, bueno, pero también lo podemos ver para cosas más difíciles, para vía aérea quirúrgica, ¿no? Resulta que si uno pone el transductor en vez de transversal en longitudinal en la mitad del cuello, como se ve ahí, va a ver estas cosas, aquí se ve como una raya blanca y aquí se ve como un sanduchito, ¿no? Como
como si fuera una hamburguesa, ¿sí? Esos son los cartílagos traqueales, acá. Y esta hamburguesa grande es el cartílago cricoides. O sea que la línea que ven acá es la membrana cricotiroidea. Obviamente, si la persona es delgadita, ¿cierto? Pues no le va a hacer una ecografía para eso, porque uno alcanza a tocar la membrana cricotiroidea. Pero en el paciente obeso de vía aérea difícil podría ser una buena opción. Aquí ven. El sándwich eso, de la hamburguesa más grande, es el cartílago. Y esta línea que se ve aquí es la membrana cricotiroidea. Entonces la incisión sería ahí. Entonces le digo, para paciente obeso podría ser una buena opción. Pero entonces hay gente que dice, bueno, ¿y entonces qué? Cuando no puedan tubar y sea aérea fallida, en ese momento cojo y le pongo a hacer una ecografía al paciente, pues suena como un poquito difícil, ¿no? Pero hay gente que lo hace. Pero hay unos emergenciólogos que se les ocurrió una idea diferente. ¿Cuál es la idea? Aquí tenemos otra de la hamburguesa, aquí tenemos la membrana, aquí tenemos el cartílago, se ve bien. ¿Qué tal si cuando a usted le llega a un paciente que tiene unos predictores de vía aérea difícil, un obeso grande, muy mórbido, ustedes antes de entubarlo le dejan marcado el sitio que han localizado por ecografía? Podría ser una buena opción. Entonces, si no pueden entubarlo, ya saben dónde tienen que cortar y no ponerse en una situación en la cual está uno estresado porque no pudo entubar al paciente con varios intentos probablemente a tratar de hacer una ecografía con la precisión que eso requiere. Entonces parece que esta es una muy buena idea. Bueno, ahora viene la ventilación, esa es la ventilación. Entonces la ventilación, o sea, el tórax básicamente, buscar lesiones en tórax que puedan amenazar la vida. Entonces, ¿auscultamos o insonamos? Yo creo que ambas, pero vamos a ver el peso que tiene el ultrasonido para lesiones en tórax. Para neumotoras, ¿qué se hace? Se hace una ventana anterior y una poquito más lateral, de cada lado, ¿no? Y para hemotoras, obviamente, el líquido va a coger hacia atrás, entonces se hacen ventanas más posteriores. Entonces, cuando hacemos una ventana pulmonar anterior, lo que vamos a ver es esas sombritas que se ven acá son las costillas. Eso que acá son tejidos blandos, ¿sí? Eso que está ahí es la línea que llaman pleural, ¿sí? Y lo que está abajo es el sitio donde estaría el pulmón, ¿sí? Entonces, si uno ve que se mueve esta línea así, eso se llama deslizamiento pleural, quiere decir que las pleuras están unidas y quiere decir que el paciente no tiene neumotoras. En cambio, si pasa esto, se mueve todo el tórax, pero no se mueve la línea como acá, lo más probable es que el paciente tenga un neumotórax. Sensibilidad 95%, especificidad 91%, pero el valor predictivo negativo de ver el deslizamiento para descartar un neumotórax es del 100%. Hay otro signo. Si ponemos, este es un tórax y esta parte blanca representa un neumotórax. Si ponen sonido a través del neumotórax, pues no va a haber el deslizamiento pleural, o sliding que llaman en la literatura de los Estados Unidos, ¿cierto? No hay deslizamiento. Si corremos un poco el transductor y ubicamos el punto donde se separan las pleuras, vamos a ver un pedazo que no se mueve y otro pedazo que sí se mueve. Eso se llama punto pulmonar. Y ese signo tiene una especificidad del 100%. O sea, con el deslizamiento descartamos el neumotórax, pero con el punto pulmonar lo confirmamos. Pero ojo, si el paciente tiene un choque por un neumotórax grande, lo más probable es que no exista este punto. ¿Por qué? Porque todo el pulmón está colapsado. Luego, entonces, en un paciente choqueado con sospecha de neumotórax al cual no le encuentra el deslizamiento pulmonar, lo que hay que hacerle es ponerle un tubo tórax. Ojo, estamos hablando que todo esto que le estábamos diciendo de ecografía es cuando no es obvio lo que hay que hacer clínicamente. Si es obvio que tiene un neumotórax clínicamente, pues le pone un tubo. Cuando no es obvio es que va a usar la ecografía, ¿sí? Ahora no es que toca pasar por ecografía para hacer lo que hay que hacerle a los pacientes. Es cuando uno tiene dudas. Ya han salido varios metaanálisis, este es uno de un poquito mejor diseño, que muestra que los valores de ultrasonido y la radiografía para el diagnóstico de neumotórax. Entonces la especificidad es la misma básicamente. O sea, cuando la ecografía o el ultrasonido dicen que tiene neumotórax, tiene un neumotórax. Pero cuando usted coge una radiografía y dice no tiene neumotórax, se está equivocando un 50% de las veces en la radiografía y casi un 10%, 10 a 12% con la ecografía. Es decir, que si usted no diagnostica eso con ultrasonido, probablemente tenga que hacerle un TAC o esperar para tomarle una radiografía cuando el neumotórax esté peor.
Bueno, lo otro es mirar derrame pleural, ¿no? Eso sí, no hay mucha discusión. Sabemos que la ecografía es mejor que la radiografía. Siempre pues el líquido va a estar acumulado en las partes que están más declives. Básicamente ponemos el transductor en la parte más baja del tórax del paciente, ¿sí? Y el sonido va a atravesar a través del hígado y del riñón para tratar de llegar hasta la columna, ¿sí? Aquí vemos la columna, vemos el diafragma, el riñón y el hígado. Miren que la columna se ve hasta acá y no sigue viéndose más allá del diafragma, como se ve acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el aire que está en el pulmón no deja que atraviese el sonido y no llega hasta la columna. ¿Eso qué quiere decir? Que hay aire. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay líquido, ¿sí? Es decir, si usted ve que la columna llega hasta el diafragma y no más allá de eso, puede descartar que el paciente tenga un derrame pleural, es decir, un hemotórax, para el caso del trauma. En cambio, aquí sería eso, mire, la columna llega hasta el punto de inserción con el diafragma y cada vez que respira incluso se borra más. En cambio aquí, la columna sigue y está todo lleno de una estructura o una parte anecoica o negra. Eso quiere decir que tiene líquido, ¿sí? Y en eso siempre hemos sabido que es superior la ecografía que la radiografía. Bueno, ¿cómo se ve una contusión pulmonar por ultrasonido? No sé si vale la pena apagar la luz de acá, pero bueno. Se ve como unas líneas B. ¿Sí ven esas líneas como blancas que llegan de acá hasta acá? Eso se llaman líneas B. Cuando se golpea el pulmón, se aumenta la ova pulmonar extravascular en ese segmento del pulmón y entonces aparecen esas líneas, ¿sí? Al contrario, quiero apagar esta de acá. Bueno, el caso es que esta prueba, voy a poner nuevamente el video. Voy a devolverme un poquito. Aquí. ¿Sí ven las líneas? Entonces las líneas quieren decir que tiene eso, entonces tiene tiene buenos valores, ¿no? Tiene una sensibilidad del 94 y una especificidad del 96%. Bueno, el taponamiento cardíaco, pues básicamente lo que hacemos es una ventana cardíaca, la subsifoidea es la más sencilla de aprender, pero no es la que se vea siempre. Casi un 25% de los pacientes, el aire que tiene el paciente después de haberlo ventilado o la que tenga porque ha comido o lo que sea, hace que no se vea esa ventana. Entonces siempre es buena idea poder aprender a hacer otras ventanas, como la parasternal larga, la corta o la apical, ¿sí? O todas ellas. Ayer estuvimos en un taller y hicimos parte de esto. Pero básicamente es poder ver el corazón desde varios sitios. Entonces esta es una subsifoidea, estas son las cavidades derechas, estas las izquierdas, esta es una parasternal larga. Lo que me interesa para taponamiento es que no tenga líquido alrededor, o sea, una imagen anecoica o sea negra alrededor. Este es un eje parasternal corto, ¿sí? Y esta es una ventana apical. Todas simplemente son formas diferentes de ver el corazón, pero mi pregunta para taponamiento es si tiene o no tiene líquido alrededor. Aquí vemos que, aquí sobre todo en esta se ve muy claro que tiene líquido alrededor del corazón, aquí también tiene líquido alrededor del corazón. Eso nos confirma que tiene derrame pericárdico. El taponamiento, el diagnóstico es un diagnóstico clínico, pero que no existe o se descarta si no tiene derrame pericárdico, ¿sí? Hay signos ecográficos de taponamiento, ecocardiográficos, y básicamente es cuando se colapsan las cavidades derechas. Ahí se ven colapsadas, aquí la aurícula, un poco el ventrículo, aquí el ventrículo derecho. Cuando las cavidades derechas se colapsan, uno dice que ese líquido ecográficamente está produciendo una alteración hemodinámica. Pero recuerden que sigue siendo diagnóstico clínico. Aquí vemos este caso, en el cual es un paciente de trauma, este es el corazón, las cavidades derechas son estas dos, aquí está el ventrículo, la aurícula, y con cada latido se van colapsando por el líquido que está ahí. Es un paciente con taponamiento en una ventana subsifoidea. Así es como se ve. ¿Qué más podemos? La C, circulación y control de sangrado, ¿no? Entonces ahí sí viene el FAS, ese sí lo hemos escuchado todos, ¿no? Que es mirar a ver si tiene líquido en el abdomen. ¿Cuándo sirve mucho el FAS? Cuando el paciente está inestable y el abdomen no es valorable, porque si está inestable y le duele el abdomen, pues se va para cirugía, no requiere que le hagan ecografía, ¿sí? Pero si tiene un trauma cronocefálico, no sabemos dónde está choqueado, es muy útil hacerle FAS. ¿Qué hacemos? Ponemos una ventana de este lado, ¿sí? Y tratamos de mirar sobre todo este espacio, el espacio entre el riñón y el hígado, ¿sí? Ahí está el hígado, el riñón, la columna, el diafragma, incluso el pulmón. Y miramos sobre todo este espacio entre los dos. Esta es una ecografía normal, no hay líquido entre el riñón y el hígado, ¿sí?
En cambio, miren esta acá, esta estructura, esta imagen negra acá es líquido que hay entre el riñón y el hígado, es un FAS positivo. Se hace del otro lado también, ya entre el vaso, que es ese, y el riñón, que es este, pero se acumula más entre el diafragma, que es la línea blanca, y el vaso. Ahí es donde se va a acumular más el líquido. Entonces aquí tenemos negativo, porque miren el vaso, y aquí es el diafragma, y no hay líquido entre esos. En cambio aquí, este es el vaso, este es el diafragma, y hay líquido entre los dos. ¿Sí? Eso es un FAS positivo en esa ventana. Lo otro es hacer la ventana pélvica, ¿no? Esa es la tercera ventana que hacemos. Entonces, pues que tenga líquido sobre todo en la parte posterior a la vejiga. Aquí tenemos la vejiga y tenemos la vejiga. La idea es que no tenga líquido acá abajo. Sí, ahí está próstata porque es un hombre. Básicamente hacemos la ventana, una ventana transversal, ¿sí? Una ventana longitudinal. Estos son casos negativos, estos son casos en una mujer positivo, está el líquido por debajo del útero, y aquí también vemos líquido positivo. Ok. El FAS es muy interesante porque ha desplazado el lavado peritoneal diagnóstico hace años. El FAS se hace en el mundo desde los 70s, sí, en Colombia todavía no se hace en algunos lados, pero pues eso tiene más de 40 años, debería hacerse en todos lados, pero no disminuye la mortalidad de los pacientes. Lo que se ha disminuido es el uso de TAC. Miren, este es un seguimiento que hacen en Boston, en el Mass General, de 11 años, más de 15.000 pacientes. Y lo que se ve es que el uso del TAC va disminuyendo con los años, el uso de la ecografía va mejorando, y eso tiene un impacto económico muy importante. Pero no hay disminución en la mortalidad de los pacientes. Ojo, cuando un paciente lo han sobre reanimado, le han puesto, como decía en el caso ayer, que 11.000 de líquido de cristaloides y le han puesto de esos 5.000 en la ambulancia, es probable que tenga el líquido en el abdomen que no sea sangre. ¿Sí? Ya hay un trasudado ahí que puede hacer que el FAS sea positivo sin que eso sea un sangrado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque probablemente usted recibe pacientes que han reanimado en otros lados, entonces hay que preguntar qué le pasó y pues decidir. Esas imágenes, hay que pensar qué tiene el paciente para poder decir qué hacer con él. El déficit neurológico, pues el nivel de conciencia no se hace por ecografía, ¿no? Sí, pues eso no tiene nada que ver la ecografía con eso. Pero las pupilas, pues tampoco, uno le abre el ojo y mira. Sin embargo, hay pacientes en los cuales uno no puede abrir los ojos porque están muy hinchados, ¿no? Este es un caso, ¿no? Sí, Rocky no puede abrir los ojos bien. Y entonces la ecografía sirve para mirar las pupilas. ¿Sí? ¿La ven ahí? Esta es una pupila. ¿Cierto? Entonces yo sí puedo coger y puedo mirar las pupilas por ultrasonido. Creo que era un video el otro. No corrió, bueno, no importa. Entonces yo incluso lo puedo medir. Y en esos pacientes que no puedo abrir los ojos lo puedo mirar. Incluso puedo mirar lo que está detrás de la pupila, o sea, puedo mirar si tiene trauma ocular también. Aquí tenemos un video, miren cómo se ve bonito. Ahí se ve y le puede hacer su reflejo consensual porque la luz alcanza a atravesar un poquito los tejidos blandos y usted puede mirar cada una de las pupilas. No es algo frecuente, es algo raro, la mayor parte de los pacientes le podemos abrir los ojos. Sí, no es que ahora que hacer la ecografía a todos los ojos, no. Es mejor verlos en vivo e indirecto, pero es una herramienta que podría servir. Incluso puedes mirar la movilidad de los músculos para evaluar un poco los pares si no puede abrir los ojos. Ok, valoración secundaria. Resulta que voy a mostrarle algunas cosas que tienen algunos estudios, todavía no aceptado por todo el mundo, pero que cada día hacemos un poco más. Yo puedo saber si un paciente tiene hipertensión endocraniana haciendo un Doppler transcranial. Es ponerle transductor aquí por encima del cigomático, cerca de la oreja, la marca hacia adelante, y me va a dar esta imagen. Esta es la cerebral media, ¿sí? del lado derecho de un paciente. Y yo ahí le pongo el Doppler, y el Doppler me va a mostrar un registro. Y me va a calcular el aparato unos índices como este índice que se llama el índice de pulsatilidad. Este estudio muestra que cuando el índice de pulsatilidad está mayor de 1.26, el paciente tiene hipertensión endocraniana siempre. Entonces podría ser algo que podría ayudar en algunas situaciones. Aquí los tenemos. Lo que sale cuando le pongo el Doppler es una imagen así, uno mide el pico sistólico del diastólico y saca el índice y yo me puedo seguir de eso. Entonces 1.26 parece un punto de corte adecuado en este estudio. También, si en esa misma ventana un poquito más hacia arriba, puedo mirar esto que es el tercer ventrículo, esas dos líneas blancas que ustedes ven ahí. Y yo puedo medir la distancia que hay entre el hueso y el tercer ventrículo y mirar si hay desplazamientos de la línea media. Eso también lo puedo hacer por ultrasonido. Los estudios son buenos también. Este es un caso simplemente donde reportan que este es un señor que vivía con la señora, el señor como 80 años, la señora más o menos eso, pero la señora lo golpeaba a él, ¿sí? En la cara todo el tiempo. Y entonces el tipo primero perdió la visión, disminuyó la visión de un ojo y después la del otro.
Lo revisaron, le hicieron un TAC, no vieron nada, después le hacen una ecografía ocular y ven que hay dislocación del lente de ambos lados. Incluso hay desprendimiento de retina de un lado. ¿Sí? Después cuando vuelven a revisar el TAC se dan cuenta que sí, que aquí está el lente dislocado atrás. ¿Por qué? Porque como eso está lleno de líquido el ojo, es un medio excelente para que uno vea desprendimiento de retina, luxaciones de cristalino, lo que sea, todo se ve ahí. Esto sí también es muy utilizado, hoy en día se hace un metaanálisis de eso, es mirar la vaina del nervio óptico. Uno mira el ojo, el globo ocular, y detrás de él hay una sombra, esa sombra es la vaina del nervio óptico. Uno mide 3 milímetros desde el borde más posterior hacia atrás, y a ese punto revisa qué tan grueso es eso. Cuando eso es mayor de 0.5, algunos estudios dicen 0.6, tiene una sensibilidad del 95 y una especificidad del 92% para decir que tiene hipertensión endocraniana. Y esto vi solamente un reporte, que es que le ponen un transductor lineal como los que usan para bloqueos, si ustedes han visto pues en los cursos de bloqueos uno le muestran algo de la columna, pero si lo pone de esta forma, ¿sí? Puede ver los cuerpos vertebrales y puede ver que están alineados, ¿cierto? Y aquí, en este caso, los puede ver también como hay un escalonamiento grande. Obviamente, si usted tiene un TAC y eso, pues no haga eso, pero si está en un segundo nivel, tiene un ecógrafo, sí, que usan allá, pues probablemente eso le puede ayudar a hacer algunos diagnósticos. Y realmente ninguna de esas técnicas se demora mucho, es muy rápido. Bueno, esto creo que es la penúltima diapositiva. Esto es lo que hacemos cuando en valoración secundaria, pues para reanimar líquidos, pues cogemos también, no por ecografía, sino común y corriente, cogemos vías periféricas, eso no tiene misterio, así se reaniman los pacientes. Pero digamos, cuando ya hay que monitorizarlo y ponerle un catéter central y eso, usamos ultrasonido. Entonces, este es nuestro protocolo. Primero identificamos el vaso por anatomía y compresión para saber que no tenga coágulos y trombos allá adentro, ¿no? Y pues escoger el vaso que vamos a canular. Después miramos que no tenga neumotoras, en este caso lo tiene, en este caso no. Miramos que no tenga derrame, en este caso no tiene y en este caso tiene derrame. O sea, nosotros examinamos los órganos susceptibles a complicación antes de hacer el procedimiento y grabamos las imágenes. Después lavamos, después hacemos la punción guiada por eco, después visualizamos la guía en la vena que escogimos para canular antes de ir a dilatar. Después que hemos confirmado que está en el vaso correcto, entonces pasamos el catéter. Al pasar el catéter, lo dejamos metido completamente y cogemos sangre 10 centímetros, la pasamos muy rápido y eso produce ese burbujeo en las cavidades derechas del corazón. Y así sabemos que la guía no cogió para otro brazo ni para otro, sino que cogió para el corazón, o sea, está donde queremos. ¿Listo? Después volvemos a hacer las ventanas de pulmón y de corazón para ver que no tengamos ningún tipo de complicación. ¿Por qué corazón? Porque cuando pasamos marcapasos, eso tiene más chance de que uno le haga una perforación ventricular. Y lo que nos damos cuenta es que muchos no se taponan, pero sí nos damos cuenta que cuando manipulan mucho tiempo al paciente, tiene sangrados que no tenían antes. Y incluso lo están usando también para mirar fracturas, sobre todo en niños o en pacientes obesos que a veces no son tan obvios, pues uno puede mirar que tengan fracturas o no, los pacientes. Bueno, y eso era lo que les traía ahorita. Esta es una imagen del Principito, ¿no? A veces uno ve sombreros, ¿sí? Usa ultrasonido y ve elefantes. Entonces, con el transductor se puede ver bien lo que lo esencial es invisible para los ojos. Muchas gracias.